El viejo millonario golpeó la mano sobre la mesa del restaurante, acusando a la camarera de burlarse de él, su voz resonando por todo el salón mientras la gente se quedaba paralizada, observando cómo el poder se convertía en algo roto. La camarera permaneció quieta, con las manos entrelazadas, los ojos serenos pero heridos en silencio, mientras los murmullos se extendían, porque el hombre que alguna vez controló cada voz en aquella sala ahora parecía completamente perdido. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿qué hora es donde estás y desde dónde nos estás viendo? Empecemos. Don Aurelio Montalbán había construido su fortuna durante décadas en las calles de Madrid. Nacido en un barrio humilde de Vallecas, había escalado hasta la cima del mundo empresarial español con una mezcla de ambición, inteligencia y una frialdad que muchos confundían con fortaleza. A sus 72 años, era dueño de uno de los grupos inmobiliarios más poderosos de la península, con oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Su nombre aparecía en los periódicos de negocios con frecuencia, siempre asociado a grandes operaciones, acuerdos millonarios y una reputación de hombre inflexible que nunca cedía ante nadie. Aquella noche de jueves, a las 10:15, don Aurelio había reservado mesa en el Rincón del Prado, uno de los restaurantes más exclusivos del barrio de los Jerónimos, en Madrid. Un lugar donde los manteles eran de lino blanco, las copas de cristal tallado y el servicio impecable. Era su restaurante de siempre, el lugar donde cerraba negocios, celebraba victorias y recordaba a todos quién era. La joven camarera que lo atendió esa noche se llamaba Valeria Herrero, una chica de 26 años, oriunda de Cuenca, que llevaba 9 meses trabajando en el restaurante y que siempre recibía los mejores comentarios de sus supervisores por su paciencia y su trato cercano con los clientes. Todo comenzó de manera normal. Don Aurelio pidió el menú de degustación y una botella de Ribera del Duero que conocía bien. Valeria anotó el pedido con una sonrisa y se retiró con calma. Sin embargo, cuando regresó para servirle el vino, algo fue diferente. Pronunció el nombre de la bodega mientras le mostraba la etiqueta, siguiendo el protocolo habitual del servicio de sala. Don Aurelio la miró sin responder. Ella repitió el gesto, inclinando levemente la botella para que él pudiera leer la etiqueta. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El millonario golpeó la mesa con la palma de la mano, derribando la copa vacía que estaba frente a él. Acusó a Valeria de estar hablando mal de él, de cuchichear, de reírse de su forma de hablar. La sala entera se paralizó. Los murmullos se apagaron de golpe. Todos los ojos se clavaron en aquella mesa del rincón donde el hombre más poderoso del salón alzaba la voz contra una joven camarera que no había hecho absolutamente nada malo. Valeria se quedó inmóvil. Sus manos, entrelazadas delante del delantal, no temblaron. Sus ojos, serenos aunque levemente húmedos, no mostraron miedo. Solo una calma profunda que contrastaba con la tormenta del otro lado de la mesa. El maître, Sebastián Ortega, se acercó con pasos discretos, intentando calmar la situación con voz suave. Pero don Aurelio continuó, su tono cada vez más alto, llenando el salón con palabras que nadie esperaba escuchar en aquel lugar. La gente comenzó a levantar los teléfonos, no para llamar a nadie, sino para grabar lo que tenían delante. Valeria se atrevió entonces a hacer algo sencillo. Señaló levemente hacia el oído de don Aurelio, intentando indicarle con delicadeza que algo no estaba bien, que quizás él no la estaba escuchando correctamente. Él rechazó su gesto con un movimiento brusco del brazo, como si la mano de la joven fuera una molestia. La misma dureza que durante años había usado con sus empleados, con sus socios, con cualquiera que se interpusiera en su camino. Solo que esta vez, la persona delante de él no había cometido ninguna falta. Lo que nadie en ese salón sabía, ni siquiera don Aurelio en ese momento, era que el millonario estaba sufriendo una pérdida auditiva severa que se había instalado en silencio durante los últimos meses.
Lo que él interpretó como burla era simplemente el sonido distorsionado de una voz que ya no llegaba nítida a sus oídos. Y en lugar de reconocer que algo en él estaba fallando, reaccionó con el único mecanismo que conocía: el control, la autoridad, la imposición. Durante años había ignorado las voces que importaban, eligiendo siempre el poder sobre la conexión, y ahora el destino le estaba quitando precisamente aquello que nunca había valorado: su capacidad de escuchar. Una copa resbaló de su mano temblorosa y se hizo añicos contra el suelo de mármol con un estruendo seco. Don Aurelio no escuchó nada, solo sintió la vibración bajo sus pies, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, la confusión reemplazó a la ira. Se quedó mirando los fragmentos de cristal en el suelo sin entender bien qué había pasado. En su cara apareció algo que nadie le había visto antes: desorientación, completa y absoluta desorientación. El maître pidió con calma que retiraran los cristales. Valeria se agachó para ayudar. Don Aurelio permaneció sentado con los ojos fijos en la mesa, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Al cabo de unos minutos, pidió la cuenta sin terminar la cena. Salió del restaurante sin mirar a nadie. Y la ciudad de Madrid, tan indiferente como siempre, siguió brillando detrás de los cristales de su coche mientras él se alejaba en silencio. Aquella misma noche, dentro de su coche de alta gama recorriendo el Paseo del Prado, don Aurelio contempló las luces que se deslizaban al otro lado de la ventana, las farolas, los semáforos, las siluetas de la gente caminando por las aceras. Todo seguía su curso, todo, excepto él. Recordó cuántas veces había callado conversaciones con un gesto, cuántas reuniones había interrumpido sin pedir permiso, cuántas personas había ignorado por considerarlas irrelevantes, y ahora era él quien estaba fuera de esa conversación. No por elección, sino por necesidad. En su mansión de La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas al norte de Madrid, el silencio tenía una densidad diferente. Don Aurelio se sentó en el salón principal, rodeado de obras de arte que había comprado sin mirar y de muebles que nadie usaba. Por primera vez comprendió que el mayor golpe no era haber perdido poder, era haber perdido conexión, y que esa pérdida era mucho más profunda, mucho más difícil de reparar que cualquier crisis empresarial que hubiera enfrentado. A la mañana siguiente, en su despacho del edificio de Torres Quío, en el corazón de Madrid, la reunión comenzó como siempre. Los directivos tomaron asiento alrededor de la mesa de vidrio, los analistas abrieron sus carpetas, el café llegó en bandejas de plata, todo igual que siempre, excepto que don Aurelio ya no entendía lo que se decía, solo veía labios moviéndose, asentía en los momentos equivocados, aprobaba decisiones sin saber exactamente qué estaba aprobando. Los directivos intercambiaron miradas. Alguno carraspeó. Otro bajó los ojos hacia sus papeles. Nadie se atrevía a decir nada. El hombre que controlaba cada detalle de su empresa, que podía recordar cifras de memoria y citar cláusulas contractuales sin consultar documentos, ahora derivaba en el silencio de una sala donde todos hablaban menos él, y nadie sabía cómo reaccionar. La frustración crecía por dentro, no hacia los demás, sino hacia sí mismo. Su mundo ya no tenía sentido. Por primera vez en 72 años, el control se le escurría entre los dedos sin que pudiera hacer nada para retenerlo. 2 días después, en la consulta privada del doctor Ignacio Ferrán, otorrinolaringólogo con 20 años de experiencia en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, los informes estaban sobre la mesa. Don Aurelio los leyó despacio. Las palabras en el papel eran claras y directas, sin posibilidad de interpretación. La pérdida era permanente. La causa, una combinación de factores genéticos y años de exposición a altos niveles de estrés crónico, había destruido de manera irreversible las células ciliadas del oído interno. No había tratamiento, no había solución. Lo que se había ido,
Se había ido para siempre. Don Aurelio dobló el informe con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. El doctor Ferrán le habló, explicó posibilidades de adaptación. Mencionó audífonos de última generación, clases de lengua de signos, sistemas de apoyo visual, pero don Aurelio solo veía sus labios moverse sin entender las palabras. Asintió. Se puso en pie. Estrechó la mano al médico con firmeza como si acabara de cerrar un trato comercial y salió al pasillo de la clínica. Caminó más despacio de lo habitual. A su alrededor, la gente hablaba, reía, discutía con los médicos, lloraba en los rincones. Momentos de vida que él siempre había ignorado, que ahora quedaban para siempre más allá de su alcance. Observó a una pareja mayor que se tomaba de la mano en una silla de espera, a un niño que corría hacia su madre con los brazos abiertos, a dos enfermeras que se reían de algo mientras caminaban. Y comprendió que todo aquello, todo ese ruido cotidiano que alguna vez lo irritó, era en realidad el tejido de la vida, y que él ya no podría ser parte de él de la misma manera. Aquella noche, de regreso en La Moraleja, el silencio ocupó cada rincón de la mansión. Las 12 habitaciones, el salón de doble altura, la biblioteca donde nunca leía, el jardín donde nunca paseaba, todo vacío, todo mudo. El lugar que había construido como símbolo de su poder le devolvía ahora solo su propio eco interior. Se colocó frente al espejo del vestidor y presionó la palma de la mano contra su oído una y otra vez, como si la fuerza pudiera deshacer lo que la biología había sellado. Pero en el fondo de sí mismo sabía que esto era algo que el dinero no podía comprar de vuelta. Los recuerdos llegaron entonces como sombras largas. Su exmujer, Carmen, que le pidió durante años que escuchara más. Su hijo, Roberto, que dejó de llamarle cuando tenía 14 años, porque cada conversación terminaba en monólogo. Sus socios, que aprendieron a no contradecirle porque era inútil. Había tenido a su alrededor un mundo de voces que querían llegar hasta él. Y las había apagado todas, una por una, sin darse cuenta, sin importarle. Y ahora, sentado en la oscuridad de su habitación más grande del mundo, enfrentaba la verdad que había evitado durante décadas, nunca había escuchado cuando importaba, y ya nunca volvería a hacerlo. 3 días después, en el gran comedor de la mansión, don Aurelio se sentó solo ante la larga mesa de caoba, donde en otro tiempo habría recibido a empresarios, políticos y celebridades. La comida que el cocinero, Ramón, había preparado con esmero quedó intacta, el vino sin abrir. El silencio lo llenaba todo. A través de los ventanales que daban al jardín, veía los árboles moverse con el viento, pero no podía escuchar el susurro de las hojas. Veía a los pájaros posarse en la fuente, pero no podía escuchar su canto. El mundo seguía ocurriendo, solo que ahora era una película muda para él. Aquella tarde, frente a su oficina en Torres Quío, se detuvo un momento antes de entrar. En la acera de enfrente, la gente caminaba deprisa. Un hombre hablaba por teléfono gesticulando. 2 adolescentes reían. Una anciana esperaba el autobús con paciencia. Vidas normales, conversaciones normales. Todo aquello que él había despreciado por ordinario era ahora un lujo que no podía permitirse. Fue entonces cuando la vio. La misma camarera, Valeria Herrero, estaba de pie junto a la entrada del edificio, sosteniendo un sobre pequeño doblado con cuidado. No exigía atención, no hacía gestos dramáticos, solo esperaba, con esa misma calma que él había confundido con sumisión aquella noche en el restaurante. El personal de seguridad intentó detenerla. Ella insistió con tranquilidad, con los ojos firmes pero sin hostilidad, sin rabia, sin miedo, solo con la determinación callada de alguien que ha tomado una decisión importante y la mantiene. Desde detrás del cristal de su despacho, don Aurelio la reconoció al instante. Algo en su pecho se tensó. No supo si era culpa, incomodidad o algo que no tenía nombre todavía. Hizo una seña a los guardias para que la dejaran pasar. No por respeto,
al menos no todavía, sino por curiosidad, porque aquella presencia tranquila lo desestabilizaba de una manera que nadie había conseguido hacer en años. Dentro del despacho, Valeria no habló. Se acercó a la mesa con pasos seguros, aunque las manos le temblaban ligeramente. Sin decir nada, colocó el sobre frente a él. Don Aurelio lo miró un momento antes de abrirlo. Sacó el papel doblado y lo abrió despacio. Y mientras leía, su rostro empezó a cambiar. El mensaje era breve. Supe que no podía escuchar. No estaba enfadado. Estaba perdido. Eso decía, solo eso, sin acusaciones, sin reproches, sin pedirle nada, simple, directo. Y sin embargo, aquellas pocas palabras traversaron todos los muros que don Aurelio había levantado durante décadas, porque no venían de alguien que le temía, ni de alguien que quería algo de él. Venían de alguien que lo había visto en su momento más vulnerable y había decidido entenderlo en lugar de juzgarlo. Por primera vez en su vida, alguien no le temía, no lo desafiaba, sino que lo comprendía. Y eso lo desarmó completamente. El silencio en aquel despacho fue diferente. No pesado, no incómodo, sino lleno de algo que don Aurelio no sabía cómo describir, pero que reconoció como verdadero. Valeria cogió un bolígrafo de la mesa y empezó a escribir en un bloc de notas en lugar de hablar, eligiendo la paciencia sobre cualquier otro recurso. Escribía con claridad, haciendo pausas para asegurarse de que él pudiera seguir el ritmo. Le explicó, línea a línea, que todos aquella noche en el restaurante estaban intentando ayudarle, no insultarle, que el maître se acercó por preocupación, no por autoridad, que ella señaló su oído no para ridiculizarlo, sino porque había notado algo en sus ojos que no era arrogancia, era confusión. Don Aurelio leyó cada palabra con lentitud. Sus manos, que sostenían el bloc, temblaban de una manera que no había controlado antes. La culpa reemplazó al orgullo de manera gradual, sin prisa, como el agua que filtra entre las piedras, y siguió leyendo. Cuando Valeria terminó de escribir, le mostró algunos gestos básicos de la lengua de signos española, movimientos simples de las manos para expresar palabras sin sonido. Gracias. Perdona. Por favor. Buenos días. Don Aurelio los observó con recelo al principio. El orgullo intentó frenarle, pero algo más profundo lo empujó hacia adelante. Intentó imitar los gestos. Torpe, inseguro, como un niño que aprende a caminar. Pero lo intentó. Aquella noche, de vuelta en La Moraleja, se plantó frente al espejo del vestidor una vez más, pero esta vez no presionó la palma contra el oído. Esta vez practicó los gestos en silencio, mirándose las manos, corrigiéndose, repitiendo. Era el mismo hombre, pero algo dentro de él estaba cambiando. No su manera de hablar, su manera de ver. En los días siguientes, las reuniones en el despacho continuaron, pero don Aurelio ya no fingía comprender. Pidió que todo quedara por escrito, que los informes llegaran en papel antes de cada reunión, que los acuerdos se firmaran tras su lectura detenida. Los directivos intercambiaron miradas nuevamente, pero esta vez no era incertidumbre, era algo más parecido al respeto, porque el hombre que siempre había usado la autoridad para ocultar cualquier grieta estaba eligiendo la honestidad en lugar del disfraz. Valeria empezó a visitarle ocasionalmente, siempre fuera del horario de trabajo, siempre a iniciativa propia, no como tutora, no como empleada, sino como alguien que había decidido extender una mano sin pedir nada a cambio. Don Aurelio comenzó a comunicarse con ella a través de notas escritas primero y luego de gestos cada vez más fluidos. Aprendía despacio, pero aprendía. Una tarde, en los jardines de la mansión, el jardinero Paco, un hombre de 50 y tantos años, que llevaba más de una década cuidando los rosales del señor Montalbán, pasó cerca con la carretilla. Don Aurelio lo llamó con un gesto. Paco se detuvo, rígido, esperando alguna orden severa como siempre, pero don Aurelio solo asintió con la cabeza, dedicándole una mirada de reconocimiento genuino. Paco tardó unos segundos en reaccionar. No estaba acostumbrado a eso,
pero devolvió el gesto con una pequeña inclinación de cabeza y siguió su camino. Fue un segundo, nada más. Pero en ese segundo había ocurrido algo que nunca antes había ocurrido entre ellos, un intercambio real entre dos seres humanos. Dentro del coche, recorriendo las calles de Madrid un martes por la tarde, don Aurelio observaba la ciudad con ojos distintos. Ya no buscaba los edificios que le pertenecían. Miraba a las personas, veía sus expresiones, adivinaba sus historias. Junto al paso de cebra de la calle Serrano, una mujer mayor esperaba sola con 2 bolsas de la compra. Llevaba el abrigo desabotonado a pesar del frío. Don Aurelio le pidió al chofer, Marcos, que detuviera el coche. Se apeó despacio, caminó hacia ella y le ofreció dinero con un gesto discreto, una pequeña inclinación respetuosa. La mujer lo miró sorprendida. Él no esperó su reacción. Volvió al coche en silencio, y en aquel silencio sintió algo que no recordaba haber sentido antes. Una conexión real, sin palabras, sin poder, solo humanidad. Un miércoles por la mañana, Valeria lo llevó a una clínica pequeña en el barrio de Lavapiés, en el corazón de Madrid. Un lugar con paredes desconchadas y fluorescentes, algo cansados, donde varios voluntarios atendían a personas sin recursos. Don Aurelio la siguió sin preguntar. Observó cómo ella se movía entre los pacientes con una facilidad que no podía comprarse ni enseñarse. Sonreía, escuchaba, se agachaba para hablar con los que estaban sentados, ponía la mano en el hombro de los que lloraban. Todo lo hacía con una naturalidad que a don Aurelio le resultó extraña al principio, y luego, poco a poco, profundamente admirable. Cuando Valeria lo vio detenido en la puerta, lo saludó con un gesto amable, como si su presencia allí fuera la cosa más normal del mundo. Le señaló una silla libre junto a una mesa donde una anciana esperaba con un sobre lleno de papeles administrativos que no entendía. Don Aurelio se sentó, miró los papeles y comenzó a ayudar. No con dinero, no con autoridad, con tiempo, con paciencia, con la única herramienta que nunca había usado antes, su presencia real. Más tarde, en una pequeña sala al fondo de la clínica, sacó un papel y escribió algo con cuidado antes de entregárselo a Valeria. «Quiero ayudar, pero no como jefe». Así decía la nota. Ella lo leyó. Luego lo miró durante un momento que se alargó más de lo habitual, y asintió, sin palabras, sin condiciones, solo aceptando lo que era real, no su riqueza, sino su intención de empezar de nuevo. Semanas después, don Aurelio volvió a la clínica de Lavapiés. Esta vez no llegó en el Mercedes con chofer, llegó en taxi, con una bolsa de papel bajo el brazo que contenía material sanitario que había comprado sin decírselo a nadie. El personal ya no lo miraba como a un visitante poderoso, lo miraban como a alguien que estaba aprendiendo a pertenecer, sin exigir reconocimiento, sin necesitar que nadie supiera quién era antes de que llegara. Un jueves por la tarde, mientras ordenaba sillas en la sala de espera, vio a un anciano que intentaba levantarse de su asiento sin conseguirlo. Don Aurelio cruzó la sala con pasos tranquilos y ofreció el brazo. El hombre apoyó su peso sin decir nada. Sus ojos se encontraron. Un gesto mínimo, una conexión enorme, más real que cualquier acuerdo firmado en cualquiera de sus oficinas. En el despacho de Torres Quío, las decisiones empezaron a tomarse de otra manera, más lentas, más pensadas. Los informes llegaban por escrito y él los leía con atención. Ya no aprobaba nada a la ciega. Sus directivos notaban que algo había cambiado, no en los números, sino en la manera en que el señor Montalbán miraba los problemas, como si ahora buscara entender antes de resolver. Y en la moraleja, el silencio había dejado de ser una condena. Era un espacio donde podía pensar sin el ruido de su propio ego. Se sentaba en el jardín al atardecer, a veces sin hacer nada, solo mirando cómo la luz cambiaba sobre los rosales que Paco cuidaba con tanta dedicación. Y empezaba a entender que toda esa belleza había estado siempre allí, y que él había vivido décadas sin verla.
Una tarde, de pie en la terraza de la mansión, desde donde se veía el horizonte oscuro de Madrid, don Aurelio no sintió que estaba por encima de nadie. Sintió que formaba parte de algo, conectado a cada historia silenciosa que se movía allá abajo en la ciudad. Y en ese instante comprendió algo que ningún balance financiero podría haberle enseñado. Había perdido el oído, y a cambio había ganado la capacidad de ver de verdad, de sentir de verdad, de entender a las personas de una manera que nunca había imaginado posible. 4 meses después, don Aurelio Montalbán volvió a El Rincón del Prado, no con un séquito, no con reserva de mesa privada. Entró solo, con el abrigo bien puesto y los pasos más lentos que antes. La sala lo reconoció. Los murmullos volvieron igual que aquella noche, pero el tono era diferente. La gente no sentía miedo. Sentía curiosidad y algo parecido a la expectativa de presenciar algo que no sabían todavía nombrar. Se sentó en la misma mesa del rincón. La observó. Las copas de cristal, los manteles blancos, la luz cálida de las velas, todo igual. Solo él era distinto. Valeria se acercó. Dudó un momento con la libreta en la mano. Él la miró. Luego, despacio, con una fluidez que no tenía 4 meses antes, alzó las manos y comenzó a firmar. Los gestos eran cuidadosos, deliberados, cargados de una emoción que ninguna palabra en ningún idioma podría haber comunicado mejor. Gracias por enseñarme la verdad. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de algo que no era tristeza ni alegría exactamente, sino la emoción tranquila de quien ve que algo que comenzó roto ha terminado, por fin, completo. A su alrededor, la gente dejó de hablar. Nadie grababa, nadie murmuraba, solo miraban. Y lo que veían era raro y hermoso. Un hombre poderoso que había elegido hacerse pequeño para aprender a ser verdadero. Esa misma noche, al salir del restaurante, don Aurelio caminó solo por el paseo del Prado. Las farolas dibujaban sombras largas en el asfalto húmedo. El viento de otoño movía las hojas de los plátanos. No escuchó nada de eso, pero lo sintió todo. La ciudad respiraba a su alrededor, y por primera vez en 72 años, él respiraba con ella. Y mientras caminaba hacia ningún lugar en particular, sin prisa, sin agenda, sin necesitar que nadie supiera quién era, llevaba consigo una sola certeza. La verdadera fortaleza no está en ser escuchado, está en aprender, aunque sea tarde, a escuchar de verdad a los demás. La historia termina aquí, pero su mensaje se queda contigo. Dale al me gusta, suscríbete y vuelve a por la próxima historia que quizás cambie la forma en que ves el mundo.